Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me sorprende que Andalucía por sí apoye esta moción. No sé si es que la ha mirado de manera superficial y no ha entrado en grandes profundidades. Y lamento que sea así, pero bueno, actualmente esta moción ya ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo a quien corresponde es al Congreso la tramitación de esta y no al Gobierno de la Nación, ¿no? La adopción de estas medidas que ustedes proponen. Pero además entendemos que están haciendo perder el tiempo a este Pleno, y ustedes que tanto se quejan cuando se presenta una moción que es ideológica, están trayendo a este Pleno una moción absolutamente ideológica, sesgada e interesada. El artículo 47 de la Constitución española dice que todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bien, ¿dónde están los datos de Estepa? A mí me ha sorprendido que no hay ni un solo dato. Entonces, los datos no avalan que el problema de las ocupaciones ilegales de vivienda sea un problema generalizado. Es el PP y desde luego es la derecha la que pretende generar una ficción. Están creando ustedes un fantasma, una preocupación a miles y miles de familias que piensan que tienen ustedes razón cuando intencionadamente confunden a la población confundiendo allanamiento con ocupación. En España hay 26 millones de viviendas, 4 millones de viviendas están vacías. No son ni primera, ni segunda, ni tercera residencia y llevan más de 2 años desocupadas sin motivo aparente. Y algo más de 14.000 las ocupaciones de vivienda. La inmensa mayoría son usurpaciones de vivienda vacías en manos de grandes tenedores, bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y una muy pequeña minoría son allanamientos de primera, segunda y tercera residencia para la que existen mecanismos exprés de recuperación. Por supuesto que nosotros queremos que si alguien entra en mi casa, que lo pongan de patitas en la calle en 24 horas. Bueno, mucho es, si no consigo echarlo yo antes. Es decir, que ante eso tolerancia cero. Nadie tiene derecho a ocupar una vivienda de otra persona. Pero es que ustedes están confundiendo términos intencionadamente. A mí la verdad es que me parece que aparte de la poca rigurosidad, es que me pregunto si les ha ayudado a redactar esta moción a Ana Rosa Quintana desde su programa. ¿Dónde están los datos de ocupación en Estepa? Están ustedes con un discurso incendiario, un discurso de odio, que lo que está haciendo es echar a pelear a pobres contra pobres. A pobres contra pobres. Porque lo que hay que hacer es que cuando una familia se ve con niñas pequeñas en la calle, como ha sido el caso de Estepa, hay que darle una solución habitacional lo antes posible. Porque una cosa les digo, esas criaturas no tienen ninguna culpa de los delitos de su madre. Ninguna. Y esto es una cosa muy seria. Entonces, ¿a quién se dirigen ustedes? ¿A quién se dirigen ustedes? Echan a pelear a pobres contra pobres, desviando la atención de quienes roban a mansalva. Pero claro, es que las grandes fortunas son el niño mimado de la derecha, el niño mimado del PP. Hacen ustedes alarde últimamente de bajar impuestos. ¿Y con qué se sostiene la sanidad pública, la educación pública? ¿Con qué la sostenemos? Si no pagan impuestos. ¿A quién le han bajado ustedes los impuestos? Que están alardeando en una contradicción permanente. Se van a Madrid a manifestarse para que nos suban el sueldo a los funcionarios, que yo soy funcionaria y quiero que me suban el sueldo. Pero si van ustedes a pedir que suban el sueldo de los funcionarios, ¿con qué dinero? Y ahora, a la vez, el bueno de Juanma en Andalucía se dedica a bajarle los impuestos precisamente a las grandes fortunas. A 20.000 personas
de los 8 millones de andaluces y andaluzas que hay en esta tierra. Y fue el gobierno del PP quien subió el IRPF y fue el gobierno del PP el que subió el IVA, que es lo que hace que las familias trabajadoras no puedan llegar a fin de mes. ¿Por qué no presentan ustedes una moción para proteger a las familias que van a ser desahuciadas a consecuencia de este declive y de esta decadencia del sistema capitalista? Porque van a echarlas a miles, familias con sus hijos y con sus hijas pequeñitos a la calle. ¿Y dónde se meten? Porque si me toca a mí, me meto donde haga falta. No me voy a meter en su casa, me voy a meter en una vivienda vacía. Porque en esta tierra, en esta España, ya hay una canción que dice, esta España de casa vacía, gente sin casa y casa sin gente. Pues esa es una realidad. Ese retrato no lo ven ustedes. Ese retrato no lo ven ustedes. Yo es que estoy sorprendida por la hipocresía y por la desfachatez que tienen al traer aquí esta moción asustando a las familias estepeñas. Aquí nadie va a entrar en mi casa y voy a estar desprotegida. Hay mecanismos para acabar con el allanamiento de morada que en 24 horas está la gente fuera de tu casa. Porque existen mecanismos. Otra cosa es que la justicia tendría que tener una mayor dotación. Por supuesto que tendría que tener mayor dotación para acabar con esas ocupaciones de primera residencia o segunda residencia que nadie tiene derecho a realizar. Por supuesto que nosotros estamos en contra de la ocupación, pero ustedes están intencionadamente mezclando allanamiento con ocupación y están creando un problema ficticio que está asustando a montones de personas. Y me pregunto cuántas acciones tienen miembros del PP en las empresas de seguridad, en las que se gastan una pasta en publicidad, en televisión y en el programa de Ana Rosa Quintana para asustar a las familias y que pongan todo tipo de medidas de seguridad. Ustedes están haciendo negocio, sembrando el odio y sembrando el miedo, echando a pelear a pobres contra pobres. La ocupación no es un problema en Estepa. Empecemos por ahí. Después, la ocupación no es el problema de las dimensiones que ustedes dicen ni en Andalucía y en España. Así que me parece muy poco riguroso, es que no se han tomado ni siquiera la molestia en la exposición de motivos, no, en la exposición de motivos no, en la petición última de adaptarla al Ayuntamiento de Estepa, lo han dejado genérico. Es decir, han venido, esta la están presentando en todas partes, vienen y ni siquiera la adaptan a su propio pueblo, no se han tomado la molestia de incluir un solo dato. ¿De qué porcentaje de ocupación estamos hablando en Estepa? Me gustaría que me respondieran. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa, hay en política algo que es útil. Sigue la pista del dinero y llegarás a los intereses que están promoviendo determinadas políticas. Entonces, yo estoy en mi derecho a manifestar que me sorprende su postura. Estoy en mi derecho. Y eso no significa que yo no pueda entender las distintas posiciones políticas porque hay distintos intereses según los colores del partido que esté hablando, que esté argumentando un discurso. Pero bueno, a mí me gustaría hacer varias aclaraciones. En primer lugar, que yo vote en las comisiones con un criterio diferente al suyo, señora portavoz del Partido Popular, no significa más que si ustedes traen una moción y quieren debatirla en el Pleno, yo doy vía libre. Otra cosa distinta es si luego la voy a apoyar o no la voy a apoyar. Hay veces que me abstengo con otros criterios. Yo no sé cuáles son los suyos, yo sé cuáles son los míos y usted podrá compartirlos o no. Pero que yo votara a favor de que esta moción viniera a pleno hoy no era garantía en absoluto de que yo me abstuviera, votara a favor, en contra, nada que ver. Sencillamente tengo la conciencia democrática suficiente para que viniera aquí a pleno. Aún así, vuelvo a insistir, me parece que están ustedes haciendo perder tiempo de trabajo del Pleno cuando esto ya ha sido rechazado, vuelvo a repetir, en febrero de 2021
esta misma proposición por el Congreso de los Diputados. Además, se puede ver en el diario de sesiones. Pero bueno, dicho esto, su moción me parece un poco aberrante y voy a recalcar varios motivos. Esta moción quiere cambiar toda la legislación recogida en el Código Penal. Toda. Incluso pretende algo que me parece de mala leche. Que el empadronamiento municipal, que es un trámite que da derecho a una familia a derechos elementales como la educación, la salud, la atención social, sin que eso tenga relevancia jurídica sobre el derecho de posesión de un bien que esté ocupado o no. Es decir, están ustedes hablando de quitarles los derechos fundamentales a quienes menos tienen. ¿Con esto estoy yo justificando que se ocupen viviendas? No, para nada. Para nada. Pero es que no es lo mismo. Lo que ustedes pretenden hacer es meter en el mismo saco a una familia que ha sido desahuciada porque han perdido el trabajo o porque la vida está tan tremendamente cara que teniendo salarios de pobreza no se llega a fin de mes y no se pueden soportar los alquileres abusivos que hay. Y ustedes los meten en el mismo saco que las mafias, los meten en el mismo saco que la ocupación de viviendas vacías, que pueden ser de fondos buitres, que pueden ser de estas sucursales inmensas que no se saben dónde tienen la sede, que están gentrificando y expulsando de los centros y de los cascos históricos a los ocupantes de las ciudades, porque lo están destinando a alquileres vacacionales. Y ustedes lo están mezclando todo cuando en este sistema jurídico hay mecanismos para defenderse de un allanamiento de morada. Si mañana ocupan su casa, usted puede estar tranquila de que la policía llegará y echará a esas personas enseguida de donde se han colado, sin derecho. Pero no es lo mismo ocupar su vivienda de vacaciones en la playa que un pisito de alquiler vacacional de, por ejemplo, un fondo buitre, que no se sabe ni dónde tiene la sede. Pues no es lo mismo. Y nosotros no es que estemos justificando ningún tipo de ocupación, pero sí entendemos que los privilegios son invisibles para quienes los tienen. Y a mí me gustaría que algún que otro miembro de este pleno amaneciera mañana siendo negro en el Monte Gurugú, ahí después de la verja de las concertinas, de las cuchillas que hay en Melilla. Vamos a ver si con tanto talento eran capaces ustedes de remontar y de ganarse el pan, y de pagar un alquiler, y de tener una vivienda digna, y de tener acceso a la educación para sus hijos. Me parece que les cambiaría la perspectiva un poquito. Pero bueno, otra cosa que me parece de mala leche. Piden ustedes de 3 a 5 años de prisión, en según qué caso. Ustedes han planteado que muchos de los ocupas son jóvenes, que es que ni trabajando más horas que un reloj como camareros pueden pagarse un alquiler y deciden rebelarse ante la injusticia de esta sociedad que no les da futuro, ni derecho a tener una familia, ni derecho a nada. Les ha faltado a ustedes pedir la cadena perpetua revisable. Luego, la hemeroteca se ha mencionado aquí. Yo tengo que refrescarle también la memoria a la señora portavoz del PSOE, porque no sé si recuerda que fue Susana Díaz, que por cierto fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por atacar a la ocupación de la Corral Utopía, un edificio que en 2014 fue ocupado por familias desahuciadas en Sevilla, y era un edificio de Ibercaja. ¿Y qué es lo que pretendían estas personas? ¿Causarle un daño a alguien? Lo que pretendían era tener cobijo, es no dormir debajo de un puente. Y eso propició un berrinche descomunal de Susana Díaz, que hizo que destituyera a Elena Cortés de Izquierda Unida cuando era ella la consejera de la vivienda. Y eso propició la ruptura del pacto de gobierno. Así que la hemeroteca está para todos. Y otra cosa, que las cosas buenas que se están haciendo desde el gobierno central, las medidas no son del PSOE, señora portavoz, son del gobierno de coalición, donde también está Unidas Podemos, no lo olvide.
Y luego, a mí es que me hace gracia. El discurso de que los ricos son ricos porque se lo merecen, a mí es que me quema la sangre. Me quema la sangre. Voy terminando, señor alcalde, no se preocupe. Pero el 90% de las personas que nacen pobres se mueren pobres, por mucho talento y mucha inteligencia que tengan. Es más, no llegan ni a descubrir muchas veces su talento, porque no tienen, a veces, ni educación. Formación, quiero decir. El 90% de la gente que nace rica se muere rica. Tiene que ser muy inútil la persona para perder su fortuna. Algo no va bien. ¿Qué es lo que queremos? Impuestos progresivos. Que pague quien más tiene y sostenga el estado del bienestar para que la inflación no haga que las familias se vean en la calle. Va a haber de aquí a poco tiempo montones de familias, miles de familias que se van a encontrar desahuciadas. Y me molesta profundamente cómo hacen un totum revolutum aquí con todo, ocupación, allanamiento, segunda vivienda, tercera, cuarta. Miren ustedes, aquí lo que yo digo es que hay que buscar justicia, porque lo que pedimos desde Izquierda Unida es pan, techo y trabajo, bienestar social, y pedimos eso, impuestos progresivos precisamente para que la familia tenga trabajo, para que las familias tengan educación y sanidad y no se vaya privatizando como está haciendo en Andalucía a marcha forzada el PP. Antes con la excusa de Vox y ahora con la máscara quitada. Y encima, lo que queremos es que pague más quien más tenga, porque tienen que pagar ni más ni menos que lo que le corresponde. Ustedes benefician a las élites. Esta moción me insulta profundamente porque considero que es una moción injusta. Y nosotros no apoyamos la ocupación de ningún estilo. Pero cuando no se tiene donde caerse muerto, yo me meto donde haga falta, a ser posible en una vivienda vacía sin hacer daño a ninguna familia, ni a ningún propietario o propietaria, para darle un cobijo a mi hijo y para dormir yo. Entonces ustedes lo han mezclado todo, han hecho aquí una alarma social, la gente en sus casas se habrá echado a temblar y habrán llamado a estas empresas aseguradoras para poder protegerse porque es que nos sobrevuela la amenaza. Han creado ustedes un fantasma, tienen todos los medios de comunicación a su disposición y están creando una alarma social que tengo que decir que esta moción es propia de incendiario. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, a mí me sorprende que Andalucía por sí apoye esta moción. No sé si es que la ha mirado de manera superficial y no ha entrado en grandes profundidades. Y lamento que sea así, pero bueno, actualmente esta moción ya ha sido rechazada por el Congreso de los Diputados. Y ahora mismo a quien corresponde es al Congreso la tramitación de esta y no al Gobierno de la Nación, ¿no? La adopción de estas medidas que ustedes proponen. Pero además entendemos que están haciendo perder el tiempo a este pleno y ustedes que tanto se quejan cuando se presenta una moción que es ideológica, están trayendo a este pleno una moción absolutamente ideológica, sesgada e interesada. El artículo 47 de la Constitución española dice que todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bien, ¿dónde están los datos de Estepa? A mí me ha sorprendido que no hay ni un solo dato. Entonces, los datos no avalan que el problema de las ocupaciones ilegales de vivienda sea un problema generalizado. Es el PP y desde luego es la derecha la que pretende generar una ficción. Están creando ustedes un fantasma, una preocupación a miles y miles de familias que piensan que tienen ustedes razón cuando intencionadamente confunden a la población confundiendo allanamiento con ocupación.
En España hay 26 millones de viviendas, 4 millones de viviendas están vacías. No son ni primera, ni segunda, ni tercera residencia y llevan más de 2 años desocupadas sin motivo aparente. Y algo más de 14.000 las ocupaciones de vivienda. La inmensa mayoría son usurpaciones de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Y una muy pequeña minoría son allanamientos de primera, segunda y tercera residencia para la que existen mecanismos exprés de recuperación. Por supuesto que nosotros queremos que si alguien entra en mi casa, que lo pongan de patitas en la calle en 24 horas. Bueno, mucho es, si no consigo echarlo yo antes. Es decir, que ante eso tolerancia cero. Nadie tiene derecho a ocupar una vivienda de otra persona. Pero es que ustedes están confundiendo términos intencionadamente. A mí la verdad es que me parece que aparte de la poca rigurosidad, es que me pregunto si les ha ayudado a redactar esta moción a Ana Rosa Quintana desde su programa. ¿Dónde están los datos de ocupación en Estepa? Están ustedes con un discurso incendiario, un discurso de odio, que lo que está haciendo es echar a pelear a pobres contra pobres. A pobres contra pobres. Porque lo que hay que hacer es que cuando una familia se ve con niñas pequeñas en la calle, como ha sido el caso de Estepa, hay que darle una solución habitacional lo antes posible. Porque una cosa les digo, esas criaturas no tienen ninguna culpa de los delitos de su madre. Ninguna. Y esto es una cosa muy seria. Entonces, ¿a quién se dirigen ustedes? ¿A quién se dirigen ustedes? Echan a pelear a pobres contra pobres, desviando la atención de quienes roban a mansalva. Pero claro, es que las grandes fortunas son el niño mimado de la derecha, el niño mimado del PP. Hacen ustedes alarde últimamente de bajar impuestos. ¿Y con qué se sostiene la sanidad pública, la educación pública? ¿Con qué la sostenemos? Si no pagan impuestos. ¿A quién le han bajado ustedes los impuestos? Que están alardeando en una contradicción permanente. Se van a Madrid a manifestarse para que nos suban el sueldo a los funcionarios, que yo soy funcionaria y quiero que me suban el sueldo. Pero si van ustedes a pedir que suban el sueldo de los funcionarios, ¿con qué dinero? Y ahora, a la vez, el bueno de Juanma en Andalucía se dedica a bajarle los impuestos precisamente a las grandes fortunas. A 20.000 personas de los 8 millones de andaluces y andaluzas que hay en esta tierra. Y fue el gobierno del PP quien subió el IRPF y fue el gobierno del PP el que subió el IVA, que es lo que hace que las familias trabajadoras no puedan llegar a fin de mes. ¿Por qué no presentan ustedes una moción para proteger a las familias que van a ser desahuciadas a consecuencia de este declive y de esta decadencia del sistema capitalista? Porque van a echarlas a miles, familias con sus hijos y con sus hijas pequeñitos a la calle. ¿Y dónde se meten? Porque si me toca a mí, me meto donde haga falta. No me voy a meter en su casa, me voy a meter en una vivienda vacía. Porque en esta tierra, en esta España, ya hay una canción que dice, esta España de casa vacía, gente sin casa y casa sin gente. Pues esa es una realidad. Ese retrato no lo ven ustedes. Ese retrato no lo ven ustedes. Yo es que estoy sorprendida por la hipocresía y por la desfachatez que tienen al traer aquí esta moción asustando a las familias estepeñas. Aquí nadie va a entrar en mi casa y voy a estar desprotegida. Hay mecanismos para acabar con el allanamiento de morada que en 24 horas está la gente fuera de tu casa. Porque existen mecanismos. Otra cosa es que la justicia tendría que tener una mayor dotación. Por supuesto que tendría que tener mayor dotación para acabar con esas ocupaciones de primera residencia o segunda residencia que nadie tiene derecho a realizar. Por supuesto que nosotros estamos en contra de la ocupación, pero ustedes están intencionadamente mezclando allanamiento con ocupación y están creando un problema ficticio que está asustando a montones de personas. Y me pregunto cuántas acciones tienen miembros del PP en las empresas de seguridad,
en las que se gastan una pasta en publicidad en televisión y en el programa de Ana Rosa Quintana para asustar a las familias y que pongan todo tipo de medidas de seguridad. Ustedes están haciendo negocio, sembrando el odio y sembrando el miedo, echando a pelear a pobres contra pobres. La ocupación no es un problema en Estepa. Empecemos por ahí. Después, la ocupación no es el problema de las dimensiones que ustedes dicen ni en Andalucía y en España. Así que me parece muy poco riguroso, es que no se han tomado ni siquiera la molestia en la exposición de motivos, no, en la exposición de motivos no, en la petición última de adaptarla a el Ayuntamiento de Estepa, lo han dejado genérico. Es decir, han venido, esta la están presentando en todas partes, vienen y ni siquiera la adaptan a su propio pueblo, no se han tomado la molestia de incluir un solo dato. ¿De qué porcentaje de ocupación estamos hablando en Estepa? Me gustaría que me respondieran. Nada más, muchas gracias.